Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al tercer taller. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Pensar que los vi el viernes con la otra materia, con ciclos, y pasó volando, ¿no? Parece que los vi esta mañana. Ya estamos con el otro módulo. Antes de pasar a la clase de hoy, va a ser muy corta, si no hay muchos temas que ver en este eje. Primero, 17:45 vamos a habilitar, sí, enseguida, porque como vamos a terminar antes, 17:45 vamos a habilitar la actividad de asistencia. Tomamos como recreo, ¿sí? Así como hicimos con el otro módulo, ciclos, vamos a tratar de resolver la asistencia en clase, ¿sí? Entonces, 5 minutos de recreo, van a registrar su asistencia y cualquier inconveniente estamos acá para ayudarlos, ¿está? Eso para que después, al terminar la clase, no se generen discusiones y demás. Eso. Entonces, 17:45, 5 o 10 minutos de recreo, 5 minutos, y volvemos a la clase. ¿Está? Eso. A ver, la actividad de hoy, ¿sí? La actividad del taller, la subimos hoy a las 7 de la tarde, queda habilitada. Y va a cerrar el miércoles 24 a las 23:59. ¿Sí? Vayan tomando nota porque no tenía un foro donde poder escribir todo esto. ¿Sí? Por ahí, Nelson, estaría bueno que me ponga un foro de consulta por sesión. Ahí está. Esta sesión 3 está empezando hoy, 22. ¿Está? Síganme, ¿no? Empieza hoy el 22 y vamos a cerrarle el día 2 de junio. ¿Sí? O sea que hasta el día 2 de junio inclusive ustedes van a poder realizar la actividad de control de lectura, ¿sí? Que son esas 10 preguntitas que les pongo en toda la sesión. ¿Sí? O sea que la sesión 4 estaría empezando el 5 de junio. Está, bien. Ahora, yo les paso a informar algo para Nelson también, después lo voy a comunicar con Axel. Los talleres del día 2 con ciclos y 5 con principios no se van a dar, ¿sí? No van a tener clases ni el 2 ni el 5, ¿sí? Porque yo no voy a estar de viaje, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Con esta materia, con principios, nos vamos a volver a encontrar el 19 de junio, para el cuarto y último taller teórico, ¿sí? Entonces nos van a quedar 2. El 3 de julio y el 17 de julio vamos a hacer 2 talleres prácticos, ¿sí? Yo tengo que entregar todo el 21, ¿sí? Pero bueno, ya voy a ver qué tiempo me dan, porque seguramente van a haber compañeros y compañeras que van a tener que ir a un recuperatorio global, porque no pudieron hacer las actividades, o por temas de asistencia, o por el foro, cualquier cosa los puede llevar a esa instancia. ¿Sí? Así que bueno, ya nos vamos a ir acomodando con los tiempos, para poder cerrar y poder entregar las planillas a tiempo, para que ustedes se puedan inscribir para la certificación. ¿Está? Hasta ahí me siguen. Bueno, ahora, respecto... Hay alguien que puso unas caritas en el foro. Sí, foros son 2, son obligatorios, aunque sea 1. ¿Sí? Si no pudo participar en mayo, participe en el de junio. ¿Sí? Si no, 0. No, mentira. Pero bueno, son cosas sencillas, chicos. O sea, traten de llegar a ser alumnos certificables. No sean vagonetas. Les voy a comentar, ¿sí? Para que no se asusten y vayan a certificar y continúen. ¿Cómo va a ser el laboratorio? Sí, yo pensé 3 actividades. Para el laboratorio, generalmente el tiempo lo pongo yo, ¿sí? Pero van a ser 2 horas, ¿sí? 2 horas. Seguramente va a ser virtual porque son un montón. ¿Cómo se suele hacer? En pandemia me tocó tomar laboratorio y nada, cada uno con
con los enlaces, cámaras, mostrar el documento y no sé, todas las cosas que tienen que hacer, ¿sí? Si no, si habilitan comisiones para ir a rendir, la UPATECO tiene salas con computadoras, ¿sí? De última iríamos ahí, que en la subiría ahí Belgrano, antes de llegar a la Belgrano. ¿Está? Bueno, vamos a tener 3 ejercicios. El primer ejercicio que van a hacer, construir una cadena de valor público. ¿Sí? Así que vayan leyendo. ¿Por qué les voy diciendo esto? Porque cuando hagamos las prácticas yo necesito que ustedes me pregunten todo, ¿sí? El ejercicio 1 va a ser construir una cadena de valor público. ¿Cómo la van a construir? Yo le voy a dar una política toda desordenada y ustedes van a tener que ubicar, por ejemplo, el producto, donde en la cadena de valor público, donde dice producto. Por ejemplo, si yo le digo construcción de una escuela, es un producto. Va a ir, lo van a poner en producto, ¿sí? Si digo, bajar la deserción escolar, eso es un impacto. Entonces ustedes lo van a poner en impacto, ¿sí? Por eso vayan leyendo cadena de resultados, ¿sí? Yo no sé si está Fernando López, él había hecho el ejercicio muy bien, que yo les había propuesto. Le voy a pedir que lo suba, así lo tienen de referencia, si no lo vamos a ver en clase de práctica. Ese va a ser un ejercicio, ¿sí? Construcción de cadena construcción de cadena de valor. El segundo ejercicio que les voy a dar 3 fichas técnicas muy acotadas de diferentes políticas públicas, ¿sí? Y ustedes van a tener que hacer un análisis muy corto, simplemente identificar si se trata de una política sustantiva, procedimental, distributiva, redistributiva, ¿sí? Ese es muy sencillo. Y por último, le voy a dar una estructura de política pública, ¿sí? Ustedes, todo desordenado, como hitos se la voy a dar, ¿sí? Como acontecimientos, ¿sí? Y ustedes lo que van a hacer es, en un párrafo, si corresponde a una fase preparatoria, que lo vamos a ver hoy esto de las fases, una fase preparatoria lo van a colocar en la fase preparatoria, ¿sí? Es acomodar esas fases que yo les voy a dar, ¿sí? En unos cuadritos, ¿está? Eso es un pantallazo de lo que les voy a dar o les vamos a tomar en el certificado, pero vamos a practicar para esto, ¿sí? Bien, ahora, a ver, yo me había anotado aquí, para la sesión 3, ¿sí? Profe, disculpe, ¿no? Sí. Le hago una consulta. Lo que somos de otras localidades, bueno, yo estoy haciendo otra carrera dentro de la UPATECO. Bueno, nosotros presentábamos con anticipación la nota y se nos tomaba virtual, porque muchos, bueno, se nos encarece ahora peor con lo que está la economía, el estar viajando, y nos tomaban virtual. ¿Eso también se va a seguir teniendo en cuenta? Sí, seguramente va a ser virtual el laboratorio, sí, seguramente. A mí me gustaría que sea presencial, pero bueno, como vos vivís en otra localidad, sí se nos complica, ¿viste? Pero bueno, lo haremos virtual, sí, quédate tranquila. Gracias, profe. No, de nada, Magali. Ahora, respecto al material de esta sesión. Sí, ustedes tienen una guía, un PDF que les armo yo con algunas ideas conceptuales y más general. Esa la leen todas. Tienen 3 documentos solamente en plataforma. Elementos conceptuales y análisis de políticas públicas es un capítulo 1 general, pero ustedes van a leer el apartado 4 solamente. El apartado 4 es sobre ciclos de políticas públicas, ¿sí? Eso es para cuando les dé el control de lectura, ¿sí? Solo 4, no lean todo. Y la guía de Argentina es una guía de planificación de políticas públicas que está linda. No son muchas hojas, a ver, pueden leerla, mirar, ¿sí? Hay 3 guías que a mí me gustan mucho, es la de Colombia, la de Argentina, y tengo el caso de Guatemala, ¿sí? Que se las voy a compartir, ¿sí? Le voy a pasar los links por ahí en el foro, para que lo puedan descargar, ¿sí? Así que, bueno, esos fueron todos los anuncios parroquiales
Yo prefiero dárselo ahora y después terminar la clase, tenemos que terminar 5 minutos antes porque si no me cortan la cabeza. Porque necesitan por ahí las cuentas para otras clases y bueno, estamos nosotros molestando ahí. Así que bueno. Listo, ¿alguna pregunta sobre todo lo que les comenté? ¿Quedó claro? ¿Sí? Nosotros el 3 y el 17 vamos a hacer talleres prácticos. ¿Sí? Seguramente el 3 de julio, ¿sí? El 3 de julio capaz que trabajemos en la construcción de una cadena de valor público para que vean cómo se construye y tengamos un conversatorio con una colega invitada. ¿Sí? Podemos hacer eso. Ya lo voy a ir organizando de todas maneras, falta mucho todavía. No estamos ni en junio, ya le estoy hablando de julio. Bueno, ¿ninguna pregunta? Sí, profe, buenas tardes. Una consulta. Para el laboratorio, el ejercicio 2, ¿cuál era? Para el ejercicio 2 yo le voy a dar 3 fichas de políticas públicas, fichas técnicas, ¿sí? Y ustedes me van a tener que decir qué tipo de política es, una política retributiva, distributiva, sustantiva, simbólica. 3 ideas y ustedes simplemente la tienen que identificar. Bien, gracias, profe. No, de nada. Profe, otra consulta. Sí. Antes de hacer los laboratorios, digamos, ¿habría la posibilidad de que usted nos brinde una clase cuando nosotros ya tengamos prácticamente todo el material leído y, bueno, estudiado, como si sería una tipo clase de consulta, así podríamos practicar con usted? Es que sí, es que van a practicar el 3 y el 17. Mira, nosotros el último taller lo tenemos el 19 de junio, ¿sí? Y de ahí terminan todo, ¿sí? Van a hacer la actividad de la sesión 4, que van a ser 2 días, y ahí van a tener una semana para hacer control de lectura, ¿está? Y tienen para anotar todo hasta el 3 de julio, que nos volvemos a encontrar para hacer un taller práctico. El primero, vamos a tener 2. ¿Sí? Sí, profe. ¿Te alcanza? Decime que te Sí, lo alcanza. que pasa es que no sé si a los otros compañeros, pero es como que da un poco de miedito el tema de, tal vez para los compañeros que ya están trabajando en la parte de la administración pública, tal vez les suele resultar un poco más fácil. No sé si hay algún compañero, como es mi caso, que no tiene ese trabajo, digamos, entonces como que es todo nuevo. Y entonces Hay muchos como que, compañeros de otros que claro, no son entonces del como ámbito. que decir un laboratorio es como que ya es uno, o por lo menos a mí me pasa que por ahí uno se hace el planteo o la cuestión de decir, uy, ¿cómo será? Porque no es un Claro, ámbito, no es un área que no. yo maneje. Sí, pero no te asustes. ¿Sabes por qué le dicen laboratorio de certificación? No es un examen final. O sea, nosotros lo pasamos por la universidad, decimos examen final, ¿sí? No, es un laboratorio y certificación. ¿Por qué? Porque se van a evaluar las capacidades y habilidades técnicas. Por eso le dicen laboratorio, a ver qué pueden construir durante 2 horas en base a unos parámetros definidos, ¿no? O algunas consignas, ¿sí? Es pensar, es un laboratorio, pónganse como innovadores, inventores de políticas públicas, en ese rol se tienen que poner. ¿Sí? La UPATECO certifica competencias en cada examen de todas sus carreras. ¿Sí? No hay Sí, exámenes finales. yo tengo la experiencia, ¿no? De rendí de forma, bueno, lo que sería una certificación oral, la rendí también escrita, y también fui a rendir allá a la universidad. Hay momentos sí en que los exámenes son muy teóricos, en otros casos, como usted dice, mayormente lo que busca el docente es que certificamos lo que aprendimos durante todas las sesiones y durante los talleres. Sí. Y bueno, es cuestión de que leamos y bueno, y Pero como eso usted dice, tener la también, mente abierta. y sí, pero eso es bueno para ustedes también, futuros Sí, profesionales. Yo pasé 5 años por la universidad, me quemé la cabeza y cuando fui a trabajar con políticas públicas en la realidad me quería tirar los pelos, porque nada que ver, o sea, nada que ver en cuanto que a la teoría va por acá y después la realidad va por acá, ¿me entienden? Pero no se preocupen, les va a ir bien.
Sí, a mí la certificación por competencia me parece excelente, porque los ayuda a pensar, a abrir cabeza, razonar, ¿sí? Es verdad, no, profe, nos prepara más que nada para el momento, para la situación y la circunstancia. En cambio, mayormente Exacto. la universidad sí nos da todo lo que es teoría, la otra universidad, ¿no? En cambio, acá, no, acá nosotros es el saber hacerlo, que es lo más El saber importante. hacer, claro, y eso están aprendiendo conmigo, ¿sí? Saber hacer, ¿sí? Por eso que me gusta esta metodología de hacerlos practicar, ¿viste? Antes del laboratorio, y ponerlos como si ustedes fueran consultores, ¿sí? Y que puedan razonar, pensar, ¿sí? Débora. Profe, una consulta. El 3 y el 17 de julio, perdón, serían, de julio, sí, serían las últimas 2 clases, digamos, como de consulta o prácticas. Sí, ¿Y sí, cuándo sí. sería la fecha del examen? ¿Ya está la fecha? La fecha, no, todavía no. Ah, bien, 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 ¿Sí? bien. Sí, Perfecto, de esa todos era mi modos, duda. esto los vamos a ir ajustando según los tiempos que maneje el UPATECO también, ¿no? Porque Perfecto. recuerden que también tengo que hacerles ¿cómo es? Un examen general a los que no lleguen, ¿sí? Así que bueno, todas esas cosas lo vamos a ir viendo, pero en julio creo que vamos a estar a las corridas, ¿sí? Sí, Bueno, otra cosa, disculpen compañero, ¿no? Lo más importante que siempre, a mí me pasó las primeras veces cuando empecé, ¿no? Cuando era la UPAC, siempre tenemos que abrir la parte de autogestión, porque ahí se habilitan las certificaciones de los módulos, las inscripciones de los módulos. Entonces, así como abrimos el campus, tenemos que abrir también la parte de autogestión. exacto. Sí, siempre atento, siempre revisando todo. De todos modos, voy a estar yo al pendiente esa última semana o estas últimas 2 semanas de cómo estamos. ¿Mm? Bueno, bienvenidos entonces, ya hablamos mucho. En 5 minutos, ya no sé si tiene sentido que les den 5 minutos la asistencia, la tomamos ahora, ¿sí? A ver, Nelson. Nelson, ¿querés habilitar la asistencia y la dejamos 5 minutos hasta las -15? Bueno, perfecto. Así, escucharon chicos, así ya de ahí yo empiezo derecho hasta que terminemos la presentación. ¿Mm? ¿Cuál es la palabra clave, perdón, la profe? palabra, sí, ciudadanía. Ciudadanía se la escribo en el chat. Bueno, yo se lo voy a escribir sin acento porque esta computadora no sé dónde tiene el acento, tiene teclado en inglés. Ciudadanía. ¿Mm? Ponen ahí su palabra. Dieguito me mandó mensaje, Dani, pero está en... Silencien los micrófonos, chicos. Si están hablando cosas personales, silencio. Papá dice que la vida para papá no sea para una casa libre, que fue construida a precios por los europeos de la tierra. Yo creo que ellos fueron por aquí. Profe, una consulta, no me sale habilitado todavía. en la misma consulta a mí me sale que está habilitada a partir de horas 18 recién. Sí, ahí está. Ya lo acabo de actualizar. Ah, ok. A ver, actualicen la página. Actualicen la página para que tomen los cambios. Silencien los micrófonos, hay alguien que está viendo una novela.
Dani, te reenvío el mensaje porque no sé. No sé si tengo yo el teléfono. Bueno, les queda un minutito para que registren su asistencia. Cualquier inconveniente lo solucionamos ahora. Profe, abrí y cerré la página 2 veces, no puedo entrar a la actividad de asistencia, no me aparece el cuestionario. ¿Alguien más tiene problemas? A ver. Capaz que es un problema de tu internet. No, A ver. profe, Yo cuando pude ingresan registrarme. Bien. es solo un intento. Por eso cuando Yo ingresan también, no profe. salen, se le va a A ver. hacer, se le va a bloquear. A ¿Se ver, entiende? Yo no pude directamente hacer la actividad de asistencia, o sea, no me figura el cuestionario para hacerla, digamos. Disculpa, a mí tampoco me salía, pero puse en calificaciones y ahí sí, sí sale. ¿Qué apellido sos, Ruth? Sarapura. Ruth Elizabeth. ¿Profesora? Sí. ¿Profesora? Sí, ¿quién habla? Acá Osan Susana, ¿sabe que estaba intentando colocar la palabra clave y no me dejaba bajar a ciudadanía porque yo la tengo en la opción B y nunca pude, digamos, cambiar de opción? Ay, ¿qué opinas, Nelson? ¿Qué será lo que está pasando? Se me marcó en habitantes porque me daba habitante a ciudadanía y sociedad. Intentaba bajar a ciudadanía y no me dejaba. Solo se marcaba la opción A, volvía de nuevo, quería sacar, hacía el doble clic, nunca pude, digamos. Y se me terminó el tiempo y me sale el punto 0. Claro, sí, bueno. Ahí te tomé la asistencia manualmente, igual que a Ruth. Bueno, profe, gracias. Sí, porque hasta ahora Bueno, no puedo. gracias. Sí, yo lo que Entonces, hago es tener la planilla acá de todos y les voy poniendo cuando hay problemas y sé que están en clases, les pongo mi planilla y les anoto presente, la fecha y la materia. ¿Sí? Profe, bien. yo tampoco pude poner la asistencia.
¿Qué apellido sos? Guzmán Fernanda. Bueno, ahora van a salir Hola. todos que no pudieron. Qué Hola, profe, problema. no se puede. Es que realmente no se puede, no es que uno esté inventando. No se puede realmente poner la asistencia. Claro, es que es muy corto el tiempo y hasta que uno ingresa, vuelve a buscar todo desde el celular, casi más difícil que por la computadora. Bueno, a ver, espera. Nelson, ¿podés habilitar de nuevo? Sí. Dígame cuánto tiempo. Habiliten de nuevo y les dejamos, son 6 menos 10 hasta las 6:05. Son 15 Bueno. minutos extras, ¿sí? Bueno. Yo voy empezando la clase, chicos, porque si no, no voy a terminar. Silencien los micrófonos, por favor. Así empiezo. Silencien micrófono. Bien, entonces recuerden, hasta las 6:05 van a poder registrar la asistencia, ¿está? Bien, empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Sí, estamos en la sesión 3, ya terminando. Es increíble cómo va pasando el tiempo de rápido en contenidos teóricos. Solo nos queda la sesión número 4, que ahí vamos a ver, ya les digo porque ya tengo el programa, ahí vamos a ver todo lo que es la participación ciudadana. Sí, vamos a profundizar, si bien hoy lo vamos a ver muy por encima, hacia el final de esta sesión. En la sesión número 4 vamos a profundizar, vamos a ver los niveles de participación ciudadanas que existen. En una de esas ustedes tienen experiencia, o los que trabajan en el Estado, o por ahí no, por ahí son ciudadanos y han podido participar en algunos de los niveles que les voy a comentar, pero ya la otra semana. ¿Sí? Vamos a ver ciclos de políticas públicas hoy, los distintos enfoques académicos que existen sobre las políticas públicas. Yo elegí uno más corto, que es el de Anderson, y que bueno, ya van a ver las distintas fases que existen en un proceso de formulación de política pública. Si bien acá vamos a ver las fases, en la otra materia que es ciclo de políticas públicas, al final, después que terminemos de ver lo que nos queda en la otra materia, políticas económicas, políticas ambientales, eso viene ciclo, ¿sí? Ahí ya nos vamos a profundizar y vamos a analizar el paso a paso de cada una de estas fases, ¿sí? Si logramos llegar, ¿sí? Si logro administrar correctamente los tiempos para el dictado de todo el contenido, ¿sí? A mí me gustaría sumarle un extra, que son los 7 pasos para construir una política pública, que yo creo que sabiendo esos 7 pasos, no se van a olvidar más cómo es este ciclo, ¿sí? Bueno, pasemos. Entonces, hoy, ¿a qué llamamos ciclo de políticas públicas? Bueno, tendríamos que definir, primero, políticas públicas, que ya sabemos, ya hemos hablado muchísimas veces de qué son las políticas públicas, y qué será un ciclo. Entonces, un poco para amalgamar después estas dos palabras, ¿no? Ciclo, sí lo tenemos que considerar como algo que inicia y tiene un fin, y vuelve a comenzar, y termina, y vuelve a comenzar, y esos son ciclos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de políticas públicas o ciclo de políticas públicas, nosotros tenemos que entender que este ciclo, ¿sí? Es útil, ¿sí? Es útil para comprender el proceso complejo de las tomas de decisiones en el gobierno, ¿sí? Y nos va a ayudar a garantizar que las políticas sean efectivas y respondan a las necesidades y demandas de la sociedad. O sea, el ciclo de política pública ustedes lo tienen que ver como un proceso sistémico. De A pasamos a B, de B a C, de C a D, en un ciclo que va a terminar con una retroalimentación y vuelve a empezar, ¿sí? Eso es un ciclo de políticas públicas. Y cada etapa del ciclo es importante y se debe considerar cuidadosamente para asegurar que se tomen las decisiones correctas, ¿sí? Decisiones correctas, decisiones informadas en todo el proceso de formulación de políticas públicas, en todo el ciclo, ¿sí? Las decisiones van a estar presentes en todo el ciclo. Bien, ¿se acuerda que la clase anterior
habíamos visto esto, ¿no? ¿Cuáles eran las claves para analizar y diseñar políticas públicas? ¿Y cuáles eran las claves para gestionar y evaluar políticas públicas? ¿Sí? ¿Se anima a que repasemos? El primero, el 1 de la parte roja, que dice claves para analizar y diseñar políticas públicas, el 1 hace referencia a analizar críticamente las políticas existentes. ¿Qué teníamos que hacer acá? Vamos pensando, porque esto los ayuda a ustedes a aprender a formular una política pública sin estudiar de memoria. ¿Sí? A ver, escucho. Vamos practicando. ¿Qué significa que tenemos que analizar las políticas públicas existentes? No sé si están silenciados. Nelson debería activarlos para que puedan participar. Vamos, chicos. Voluntarios. Ruth. Profe, Sí. usted en la clase pasada nos decía que en esa etapa se iban a realizar estudios de determinación, que esos estudios iban a ser los instrumentos o documentos con los que vamos a construir o a participar o analizar críticamente las políticas ya existentes. Ahí está. Esto era importante porque innovar no significa empezar de cero. ¿Sí? Siempre hay cosas buenas que se hicieron y que vale la pena recuperar. ¿Sí? Esto sirve para construir estos, sí, ya te doy la palabra, estos estudios de determinación que son previos al diseño. ¿Sí? Sí, ¿quién habla? Yo, Micaela. Micaela. Sería continuar desde una base ya existente Claro. para poder llegar a darle fin a algo que ya empezaron otros compañeros anteriormente. Claro, está muy bien. Vamos tirando así ideas de lo que estuvimos hablando. Uno según esa lista, ¿me entiendes? Pasemos al segundo. Diagnosticar participativamente las necesidades y los problemas. ¿Qué significaba esto? De diagnosticar participativamente las necesidades y los problemas. ¿A quién tenemos que participar de este proceso? Y a las personas que se ven afectadas por la política pública. A las personas que sufren algún problema o sufren algunas necesidades, porque son ellos quienes nos van a decir realmente cómo lo viven. ¿Hacia dónde va dirigida exactamente la política pública? Sería lo correcto. Sí, esto es importante porque siempre yo les hablo del enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Y ese el enfoque de derechos humanos significa colocar a las personas en el centro de esas políticas, pero durante todo el proceso. ¿Sí? Bien. El otro era diagnosticar técnicamente las soluciones posibles. Acá, ¿qué decíamos? ¿Quién se anima? Que había que buscar a los expertos temáticos, hacer las consultas correspondientes. Exacto, muy bien. Sí, tenemos que diagnosticar técnicamente las soluciones, o sea, nosotros tomamos decisiones sobre las posibles soluciones, ¿sí? Pero eso se hace técnicamente llamando a expertos. O sea, si nosotros queremos trabajar con políticas de seguridad, vamos a llamar a los expertos en políticas de seguridad. No le vamos a preguntar a la ciudadanía qué ideas sugieren o qué soluciones sugieren. Porque en ese ejemplo yo les había dicho que nos vamos a ir del territorio, del barrio, con una idea de poner 100 policías en el barrio y no es viable. ¿Sí? Lo que sí hay que hacer con las personas es consensuar. ¿Sí? Una vez que nosotros decidimos cuáles podrían ser las alternativas de soluciones, había que consensuar. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. La otra era decidir políticamente la agenda gubernamental. Acá jugaba un rol muy importante los técnicos. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué los ¿Por técnicos? los tiempos, profe? ¿Por qué no te escuché? Por los tiempos en los que se deben ejecutar. No solo eso, sino que somos nosotros los técnicos, ¿sí? Los que sabemos de todos los procesos, somos los que estamos en territorio. Recuerden que nosotros salimos al territorio y el ministro, el secretario se queda en su escritorio. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros ayudemos a los políticos, o sea, políticos los que están en el poder, ¿no? A los tomadores de decisiones para que tomen decisiones informadas.
Pero para eso nos necesitan a nosotros, a los técnicos que hacemos todo el análisis, los datos y todas esas cosas. Profe, Sí. sería como ver cuáles son más importantes que otros, por así decirlo, o sea, cuáles son las prioridades más urgentes. Y nosotros Tendríamos guiamos que ese decidir eso. proceso. Claro, Nosotros no lo decidiríamos. decidimos, lo deciden los superiores. Nosotros Claro, pero guiamos esa poner en una decisión. lista, poner en una lista por orden numérico, por así decirlo. Puede ser priorizando. Claro. Exacto. Priorizando. O sea, en sí el tercer ítem somos nosotros. La función nuestra y el hecho de la importancia de nuestro, el hecho y la importancia de nuestro trabajo. Claro, acá en el 4, no el tercero, el cuarto punto. Pero en el 4. Ahí está, Sí, lo en el leí. Sí, el cuarto punto, sí, es relevante acá el rol de los técnicos. ¿Para qué? Para que los decisores tomen decisiones informadas. Así que no tomen decisiones porque sí, los secretarios, los ministros, etcétera, ¿sí? Planificar técnicamente la agenda gubernamental, acá habíamos dicho. No nos estamos acordando. Profe, ahí era definir los objetivos, metas, indicadores, seleccionar la metodología que mejor se adapte, y bueno, que se planifica la agenda del gobierno de turno, digamos. Exacto, sí, eso es lo que dijimos tal cual, ¿sí? Planificar técnicamente la agenda gubernamental es esa decisión, esas decisiones que se tomaron en una secretaría o en el despacho del ministro, ¿sí? Esas decisiones se operacionalicen, ¿sí? ¿De qué manera se van a operacionalizar? Cuando nosotros le pongamos objetivos, metas, indicadores, le asignemos recursos y todo eso, ¿está? Bien. Bien, ¿ves que sí saben? Esas son las 5 claves para diseñar políticas públicas innovadoras. ¿Sí? Ahora teníamos otras 5 claves, no menor, que eran claves para gestionar y evaluar políticas públicas innovadoras. ¿Sí? Quiere ejecutar lo planificado el primero. ¿Alguien se acuerda qué hacía referencia? Nosotros habíamos planificado arriba, en el rojo, en el 5. ¿Sí? Y ejecutar lo planificado, ¿qué significaba? Es llevar adelante las acciones Que sea apta para llevar a cabo esas ideas. Ahí está, claro, ejecutar lo que está planificado, es simple como lo dice ahí, ¿sí? Exacto, muy bien. Controlar lo ejecutado, el segundo. Ver que lo que se está haciendo está siguiendo el curso que nosotros queremos. Exacto, que se había definido en el punto 5, ¿sí? En el punto 5 rojo, ¿sí? Se los digo así para que lo entiendan ahí, nosotros habíamos definido toda la planificación, ¿sí? La segunda parte ya tiene que ver con la gestión de la política y la evaluación de esas políticas, que es en una última instancia. Ahora, comunicar lo planificado y lo ejecutado. Sería como ir dando informes a nuestro superior del avance o no de lo que se está gestionando. Sí, ¿o no? pero ¿quiénes son los principales clientes de esa información? La sociedad, ¿no? La sociedad, sí. Por eso cuando dice el 4, dice controlar lo comunicado, ahí tenemos que ver si realmente la sociedad entiende lo que se está informando. Sí, recuerde que en el punto 3 nosotros habíamos hecho una diferencia entre informar y divulgar, ¿sí? Y nos tenemos que centralizar en la parte de informar. ¿A quién tenemos que informar? A los principales beneficiarios de la política pública. Y cuando decimos controlar lo comunicado, que es información que yo estoy brindando, es entendible para la ciudadanía. ¿Lo comprenden o no lo comprenden? Y eso es controlar lo que se está comunicando, ¿está? Y evaluar los resultados. ¿Qué podíamos evaluar? ¿Qué se pueden evaluar? ¿Qué podemos evaluar en este punto? El impacto de mi política pública. Exacto. En este punto nosotros podemos evaluar 2 cosas.
podemos evaluar la gestión, mi gestión, cómo se está desarrollando y llevando a cabo esa política pública, si estoy siendo eficiente, si estoy siendo económico en cuanto a los recursos, digo, ¿no? Si no se están gastando más recursos de lo que se debiera, bueno, eso entra dentro del término eficiencia. Se puede controlar la gestión y se puede controlar el impacto, ¿sí? Que para diferenciar eso, nosotros tenemos indicadores de gestión que sí entran la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la calidad, ¿sí? Que lo vamos a ver mucho más adelante en planificación, y nosotros podemos ver los resultados que tienen que ver con el impacto, que puede ser en términos de producto, en términos de efectos, o efectos, llamémosle efectos a los resultados medio términos, ¿no? Y también podemos evaluar los impactos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué lindo cómo participando y abriendo este panorama, ustedes están aprendiendo, ¿sí? Me lo han demostrado ahora. ¿Está? Paso al siguiente. Bien. Yo acá le había diseñado, ¿no?, un ciclo muy básico de lo que sería un ciclo de la política pública: el análisis, el diseño, la gestión y la evaluación. ¿Sí? En donde en la parte de análisis realizábamos los estudios de determinación que previo al diseño. ¿Sí? Después una parte de diagnóstico, donde se iban a tomar las decisiones de qué políticas públicas se iban a formular, o cuáles eran las mejores alternativas de solución a los problemas sociales que nosotros habíamos identificado. Después, en una etapa ya de gestión, tiene que ver con la dirección y con la difusión de la política, y al final, la evaluación, que tiene que ver con los estudios de impacto que se pudieran hacer. ¿Sí? En el semicírculo superior, ¿sí?, eso ya lo vimos en la otra clase, ¿sí?, se van a concentrar las claves para analizar y diseñar las políticas públicas. Y en el semicírculo de abajo, hay silencio en los micrófonos, por favor. Gracias. Y en el semicírculo superior, las claves para gestionar y evaluar las políticas públicas. ¿Está? Bien. Ahora, fíjense una diversidad de enfoques, ¿sí?, para poder embarcarse, se lo voy a decir así, embarcarse en este gran desafío que es diseñar una política pública. Muchos autores les pongo acá, como Laswell, Jones, Brewer, Anderson, ¿sí? La que yo tomé es la de Anderson, ¿sí?, que es la que vamos a estudiar a los fines de este siglo, pero porque ustedes recién están aprendiendo, ¿sí? Cuando ustedes sean más grandes en conocimiento, cuando ya estén avanzados en la carrera, y yo les aseguro que capaz que se animen a implementar la metodología de Laswell o de Jones, que son las más complejas, ¿sí? Pero solo ahora, de a poquito, vamos a focalizarnos en la metodología propuesta por Anderson. Bueno, según la propuesta, ¿no?, de este autor, y el ciclo propone las siguientes etapas fundamentales y secuenciales. Secuenciales, y por lo tanto deben verlas de manera sistémica, ¿no? Una primera etapa preparatoria, pónganselo en la cabeza, traigan en este momento el gráfico, ese azul, que dice determinación, diseño, gestión y evaluación, ¿sí? Es eso lo que vamos a ver ahora. Una primera etapa preparatoria, ¿sí? Una segunda etapa, que es la identificación de los problemas, la formulación, luego la implementación, y por último la evaluación, ¿sí? Donde acá podemos hacer una evaluación de gestión y una evaluación de resultados. ¿Está? Ahora, las fases de este ciclo son interdependientes, ¿sí? Son interdependientes. ¿Qué significa? Que el replanteo que yo haga en una de estas me va a modificar y me va a llevar a reanalizar la etapa anterior o la etapa subsiguiente. Esperen que agarre mi mate. Gracias.
Pero el ciclo, sí, como cualquier sistema, no se va a cerrar. No es que yo voy a empezar la preparatoria, evalúo, chao, al cajón, política pública al cajón, vemos qué diseñamos ahora. No, no. Si bien toda la política pública empieza en aumento, llega un momento en que empieza a bajar. ¿Sí? Por eso es importante que el ciclo cumpla su función de ciclo, ¿sí? Y al final, luego de una evaluación y en un proceso de retroalimentación, vuelve a comenzar, ¿sí? Mejorando, porque capaz que la política fue efectiva, pero no lo suficiente como para poder solucionar el problema. Entonces, todo este ciclo y en la evaluación, a ustedes les va a permitir identificar qué es lo que pasó. ¿Por qué no alcancé solucionar cierto problema? ¿Por qué no alcancé? O por qué sí lo alcancé. También hay que tener los fundamentos de por qué esta política fue exitosa. De ahí que surgen los registros de buenas prácticas. ¿Está? Bien, ahora, si ustedes tienen este ciclo en la cabeza, y ahí como el dibujito que les puse, ¿sí? El ciclo de políticas públicas es el conjunto de fases que le va a permitir identificar con detalle el problema o situación a ser atendida. En una etapa, en una segunda etapa, como vimos, ¿sí? La realización de análisis de actores relevantes en dicha problemática, en un mapeo de actores. El despliegue de las estrategias de participación ciudadana y grupos de interés, la definición de factores estratégicos a intervenir, la selección de las distintas alternativas de solución, la implementación de un plan de acción, la aplicación de rutinas de monitoreo y seguimiento. Si no pueden tener una política pública que no le hayan hecho mínimo un sistema de indicadores o monitoreos de gestión, por lo menos, ¿sí? Por lo menos medir, ir haciendo un mapeo, ¿sí? Un seguimiento de cuántos recursos, por lo menos cuántos recursos vamos gastando, ¿sí? Desarrollar actividades de evaluación en todo el proceso para su retroalimentación y ajuste. Sí, por eso siempre les digo, ustedes pueden evaluar la gestión, su gestión, la de ustedes, ¿sí? Poniendo indicadores de gestión, y pueden evaluar la política pública poniéndoles indicadores de impacto a esa política pública, de impacto o de resultado. Bien, veamos la primera etapa. Tiene una etapa, fase preparatoria, ¿sí? Antes que nada, la iniciativa de formular cualquier política pública no solo puede surgir del gobierno, ¿no? Ojo al piojo, puede surgir de un actor social, de una entidad pública del municipio o la provincia, ya sea para territorializar una política de nivel nacional, ¿sí? O si estamos en el nivel provincial, territorializarla a nivel local. Puede surgir por iniciativa del Consejo Deliberante, etcétera. Pero no solamente, ¿sí? Cuando ustedes vean, escuchen que se está implementando una política social, que sea obra y arte solamente del gobierno, ¿no? Por ejemplo, el plan de desarrollo del Salta 2030, no fue una iniciativa del gobierno, sépanlo. Fue una iniciativa del tercer sector. Y obviamente que el gobierno acompañó, ¿sí? Pero no fue iniciativa del gobierno. Y ahora, sin importar cuál sea el origen de la iniciativa, si fue por el gobierno, de una organización social o para territorializar alguna política que ya se estaba implementando en un nivel superior de gobierno, siempre es necesario tener el sector, o tener un sector que lidere e impulse y coordine su formulación. Generalmente se suele impulsar desde las áreas de planificación o de las áreas que tengan que ver con la temática, ¿sí? A ver si quiero implementar una política de seguridad ciudadana y seguramente la policía o dentro del Ministerio de Seguridad habrá algún área o algún sector que tenga que ver con eso, ¿no?
con la seguridad ciudadana. ¿Está? Bien. Hay ciertos elementos que van a estructurar, ¿no?, una política pública en esta fase. ¿Sí? Definir la situación problemática. ¿Sí? Siempre es bueno recurrir, bueno, ya habíamos visto todas las 5 claves esas para diseñar políticas públicas, ¿no? Pero bueno, definir la situación problemática siempre es bueno recurrir a técnicas existentes, a técnicas propuestas por diferentes actores, que yo le vivo hablando del marco lógico, o, perdón, del árbol de problemas, o de Bester, o de espina de pescado, que son los 3 más conocidos. Identificar los sectores corresponsables. Identificar los sectores corresponsables. Si hay algo que no hay dentro de la formulación de políticas públicas, es un solo responsable. ¿Sí? Por eso siempre se habla corresponsables o coadyuvantes también. ¿Sí? Presentar el esquema de participación ciudadana, cómo van a involucrar a la participación de la ciudadanía. ¿Cómo lo van a hacer? Por ahí si quieren hacer algún debate en algún centro comunitario y no lo van a hacer un viernes o un día de semana a las 10 de la mañana cuando los vecinos están trabajando, por decirlo. A lo mejor se busca un sábado a la tarde, donde podamos tener la mayor concurrencia de ciudadanos posible. Elaborar un cronograma de trabajo. Siempre es bueno definir los tiempos, días, horarios, o sea, llevar una agenda de trabajo. Estimar el presupuesto, siempre es bueno estimar los recursos que ustedes van a necesitar y siempre establecer una fecha de presentación y aprobación de, le llamemos análisis de determinación o el análisis de situación, ¿sí? Que siempre es bueno tener los 2 documentos. Bueno, un poco todo lo que ya les dije. Definir la situación problemática, se debe contextualizar la problemática, presentando antecedentes técnicos, ¿sí? Informar si se cuenta con evaluaciones, informe, documento, todo esto antes, ¿sí? El estudio de determinación. Y después empezar a analizar ya más finito cuál es el problema, la situación que pretende resolver, o el problema que pretende resolver la política pública sobre la que ustedes están empezando a formular. Identificar los sectores que deben acompañar la formulación de esta política y seguramente van a tener algunos actores, ¿sí?, que tendrán que financiar. ¿Sí? Hay otros que elaborarán propuestas, otros que financiarán, y así siempre es bueno realizar un mapa de actores o un mapeo de actores. Bueno, presentar el esquema de participación. Siempre es bueno identificar, ¿no?, y llevar un registro, si quieren actas, pueden ser actas, y que ahí queden registrados los que participan y por qué participan. Siempre es muy importante eso. ¿Saben por qué? Porque se pueden generar conflictos de interés. ¿Sí? Siempre se van a generar conflictos de interés. No crean que la formulación de políticas públicas va a llevar un ciclo así, A, B, C, D, y ya. No, no. Les va a dar un gran dolor de cabeza. La verdad que yo los admiro que se hayan animado a hacer esta carrera, porque formular políticas públicas no es nada sencillo. No es nada sencillo porque siempre hay una confrontación de actores debido a la multiplicidad de intereses que hay en el medio. ¿Sí? Cuando vayan a trabajar con esto, se van a acordar de mí, se van a querer arrancar los pelos de cuánto le cuesta. Imagínense si ya cuesta coordinar, imagínense lo que sería tomar una decisión consensuada. Terrible. Estrategia de la convocatoria. Sí, es lo que les decía, fíjense de que pueda participar la mayor cantidad de ciudadanos, ¿sí? Fíjense en los horarios, fíjense las maneras de comunicar, ¿sí? No sé, se hará un anuncio en la radio del pueblo, por decirlo, se colocarán afiches en las escuelas, en reunión ciudadana, no sé, yo creo que hay muchas maneras
y ustedes tienen que pensar en todo. Porque no todas las personas escuchan radio, no todas las personas en un territorio saben leer, ¿sí? Así que, ojo, a pensar en todo para que esa participación ciudadana los pueda incluir a todos. Bueno, un poco de resumen. Elaborar el cronograma de trabajo, ¿sí? Con las actividades irrecortables de todo el proceso, estimar el presupuesto, y siempre fijar una fecha de presentación y aprobación, porque para que no se dilate mucho en el tiempo, ¿sí? Siempre es bueno ponerse límites de actuación, ¿sí? O establecer fecha. Bien, la segunda fase, identificación del problema. En esta fase se va a reconocer y definir un problema o una necesidad en la sociedad que va a requerir la intervención del gobierno. Esto ya recontra, saben ustedes, ya lo hemos visto mucho. Acá van a llevar a cabo un análisis de la situación, recopilar información relevante y se van a identificar las causas y consecuencias del problema, ¿sí? El documento o el resultado como producto de esta fase se pretende, ¿sí? O se espera contar con un documento de diagnóstico, también se lo llama análisis de situación del problema. El documento de diagnóstico tiene un objetivo presentar la descripción detallada de la situación problemática, así como los aspectos o factores estratégicos sobre los cuales se deberá trabajar. ¿Cuáles serán estos factores estratégicos? Una correcta identificación del problema, la participación de los ciudadanos, quienes han participado, el porqué, los intereses, el presupuesto que tenemos, un marco normativo que pudiera existir. Uy, este es largo, pero bueno, son elementos que debe contener este diagnóstico. Si un marco conceptual siempre es bueno cuando empecemos a planificar, que yo ya los dije, es tener un marco conceptual, ¿sí? Para el que venga y lea, no sé, estamos con, sigamos con el mismo ejemplo, seguridad ciudadana. Bueno, ¿qué entendemos por seguridad ciudadana? ¿Qué dicen los tratados internacionales de derechos humanos sobre seguridad ciudadana? Sí, el marco conceptual. El marco de referencia, que también le hablo, es siempre tomar todas aquellas referencias, buenas prácticas que nos pueden, que pueden guiar. Ahí, esperen que borre yo esto. Ahí alguien está escribiendo. Uy. Borrar. Ahí está. Ahí está. Bien. Este documento también va a contener información cuantitativa y cualitativa, va a contener las estrategias y los procesos de participación de la ciudadanía. Yo no sé, no, soy yo. Identificación y descripción de los puntos críticos, ¿sí? Los que van a hacer todas aquellas cuestiones que no me permitan avanzar en una posible solución. Análisis de la estructura jurídica. Siempre es importante considerar, no se olviden en toda política pública, los enfoques de derechos humanos, género, diferencial, territorial, ambiental, todo lo que vimos anteriormente. Analizar los instrumentos de planeación que ya están vigentes, identificación de las tendencias, buenas prácticas, tecnología, todo eso que les había dicho anteriormente. El resultado, el documento de todo esto, es un documento que se llama análisis situacional y que tendrán que ponerlo a disposición de la ciudadanía o por lo menos de todas las personas que participaron y colaboraron de este diagnóstico. ¿Sí? Que puede ser la ciudadanía, puede ser bueno, las instituciones públicas, ¿sí? Que trabajan en territorio, el sector privado también puede ser. Bien, la tercera fase, ¿cómo se va el tiempo? En la fase de formulación se define de forma participativa los objetivos de la política, la estructura que marcará las acciones propuestas y el plan de acción. ¿Sí? Esta es la parte de formulación.
¿sí? Recuerden que para la formulación nosotros primero teníamos que tener definida ya la agenda política, ¿sí? Que en la agenda política, de una serie de posibles alternativas que como técnicos le vamos a dar a los tomadores de decisiones, se eligen esta y esta. Bueno, en base a esas soluciones, nosotros vamos a empezar a formular. Dijimos que en esta parte íbamos a tener en cuenta la estructura de la política pública, ¿sí? Que se van a determinar de forma participativa, se van a definir los lineamientos, primero lineamientos políticos, ¿sí? Y sus objetivos estratégicos y las estrategias, que puede ser programa, puede ser proyecto. Y después, en una segunda etapa, se elaboran los planes de acciones, que es para operacionalizar ya y llevar a la práctica o ejecutar esa política pública. Las políticas públicas o las estrategias de política pública se ejecutan a través de los planes de acciones. Recuerden que habíamos dicho que los planes de acciones se tenían que definir los objetivos estratégicos, ¿sí? Las metas y los indicadores. Habíamos dicho que la definición de metas no era alinear a los objetivos específicos. ¿Qué quiere decir? Que un objetivo específico no va a estar alineado con una meta, sino puede tener 5 metas y cada meta puede tener 4 indicadores, ¿sí? Aquí también es necesario definir quién es el responsable de esa meta, de informar esa meta, ¿sí? Los indicadores y todos los recursos necesarios para poder alcanzar esta meta y en una instancia superior alcanzar los objetivos estratégicos. En la fase de implementación, bueno, la fase de implementación simplemente es llevar a la práctica todas las políticas que se han diseñado, esos planes de acción que nosotros definimos, ahora lo implementamos. Y muchas veces la implementación o la ejecución, implementación y ejecución es lo mismo, ¿sí? De esas políticas públicas puede llevar a la creación o modificar de estructuras organizativas dentro de la institución, ¿sí? También puede implicar la promulgación de ciertas leyes o regulaciones específicas. Y todas esas cosas se pueden dar en esta etapa de implementación o ejecución. Esto lo paso. La fase de evaluación, la importancia de esta etapa radica que la evaluación es una actividad programada, ¿sí? Que va a emitir juicios valorativos fundamentados y tienen que ser comunicados. Sí, todos los resultados de la evaluación tienen que ser comunicados, ¿sí? Si no, no sirve de nada. Se va a utilizar toda la información recopilada para retroalimentar el proceso de políticas públicas y mejorarla o realizar las acciones correctivas cuando sea necesario. Cuando trabajamos con evaluación, ya se los había dicho anteriormente, lo que nosotros tenemos que hacer es definir los indicadores de gestión, ¿sí? Que son parte de una evaluación, ¿sí? Los indicadores de gestión nos van a servir para documentar lo que se llama la evaluación concurrente, ¿sí? Y la evaluación de impacto, ¿sí? Sería la evaluación ex post. Sí, seguramente escucharon ex ante, ex post y concurrente. Concurrente y durante. Sí, generalmente se utilizan aquí indicadores de gestión. Y la evaluación ex post se utilizan los indicadores de resultados de medio término o indicadores de impacto. Para hacer una evaluación ex ante, lo que se suele hacer es, una vez que nosotros definimos todo el plan de acción, ¿sí? Nosotros vamos a tener indicadores, ¿sí? Es medir lo que se llama línea base. ¿Sí? Línea base es un número que a mí me dice dónde estamos. Por ejemplo, si yo quiero reducir la desnutrición infantil en 7
a 7% dentro de 5 años, pero yo tengo que saber a dónde estamos. Hoy, 2023, estoy comenzando con un 10%, supongamos. ¿Sí? Estas líneas bases son lo que a mí me constituye la evaluación ex ante. Entonces yo voy a poder medir, ¿sí? Calcular esa brecha, ¿sí? Entre la situación actual y la ideal, ¿sí? Luego de implementar mi política pública, y voy a poder ver de cuánto fue el impacto, lo voy a poder cuantificar. Ahora, haciendo un repaso como técnico, ¿sí? Como futuros hacedores de política pública, valía la pena, ¿sí? Tener un poquito ciertas preguntas o ciertos interrogantes que a nosotros nos van a poder o nos van a ayudar a guiar nuestro accionar en cada una de estas fases de formulación de política pública, ¿sí? O de gestión, no solo de formulación, se dice de gestión porque es todo un ciclo, ¿sí? La fase 1 y 2, ¿cuáles eran las fases 1 y 2? ¿Puede alguien hablar? Ya me cansé de hablar. Fase 1 y 2, ¿cuáles eran? Sandra. ¿Te animás, Sandra? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. La fase 1 y 2, ¿cuáles eran? Sí, la fase 1 es la fase preparatoria. Bien, y la fase 2 sería la identificación del problema. Perfecto, muy bien, felicidades. Bien, eso quiero que me digan. Entonces vamos recordando acá, ¿sí? Entonces, en la fase 1 y 2, primero, pero todo lo que tiene que ver con la fase de análisis que es previo al diseño, ¿sí? De donde surgen los estudios de determinación, ¿sí? Siempre nos preguntamos, ¿qué política, porque no la puse acá la pregunta, por eso se las digo, ¿no? ¿Qué políticas públicas se están implementando y que intentan resolver la problemática, por ejemplo? ¿Sí? Después podemos responderlo, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son las causas que originan este problema? ¿A quién afecta? ¿Y en qué medida? ¿Qué factores contribuyen a que determinadas situaciones se conviertan en problemas? ¿Cuándo y por qué ciertos problemas merecen la atención del gobierno? ¿Qué actores intervienen? ¿Sí? Más o menos es un resumen de los interrogantes que se podrían hacer en las fases 1 y 2. En la fase 3, ¿cuál era la fase 3? La fase de formulación. La formulación, bien. En la formulación, ¿cuál es nuestro plan para enfrentar este problema? ¿Cuáles deben ser nuestros objetivos y las prioridades? ¿Qué alternativas existen para alcanzar estas metas? ¿Qué riesgos, beneficios y costos acompañan a cada alternativa? Hay una matriz muy buena que es la matriz de riesgo. Bueno, no sé si alguien utiliza, pero yo sí la ocupo en mi trabajo. El FODA. No. El FODA no es una matriz de riesgo. El FODA es una matriz que te permite analizar cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades. ¿Sí? Y las debilidades también. Claro, sí. Debilidades y amenazas. ¿Sí? Sí. Factor de riesgo, la matriz de riesgo en política pública es una matriz que toma un semáforo en 1, 2 y 3. ¿Sí? Y está todo tabulado con puntaje, ¿no? Entonces, estas matrices de riesgo a ustedes les va a permitir identificar a priori cuáles serían las soluciones alternativas o posibles soluciones para mitigar estos riesgos en el caso de que no estén alcanzando las metas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en una meta que tiene que ver con la nutrición infantil y veo que no estoy llegando, y bueno, ¿qué cosas podría hacer para mitigar ese riesgo? Y bueno, no sé, contactar podría ser contratar más profesionales
de APS que hagan un seguimiento y control a los chicos en cada una de las viviendas. ¿Sí? Van a hacer todas aquellas acciones que yo me tengo que adelantar en el caso que yo no esté alcanzando con las metas. Matriz de riesgo es muy importante, porque no la vemos ahora, pero si Dios quiere más adelante se las voy a informar. Fase 4, ¿cuál era la fase 4? Implementación. La implementación, ¿quién es responsable de la implementación? ¿Qué medios se van a usar para asegurar que esta política se lleve a cabo de acuerdo al plan previsto? ¿Sí? ¿Qué conflictos pueden surgir en la implementación? ¿Con qué consecuencias? ¿Sí? Sobre todo porque sabemos que hablar de políticas públicas también implica hablar de conflictos de interés. Fase 5. La evaluación. La fase 5, ahí está la Olga hablando, le reconozco la voz. La fase 5, podemos asegurar que hemos alcanzado los objetivos, qué criterios hay que tener en cuenta para jugar los resultados de la política. O sea, siempre ustedes pueden desarrollar interrogantes a criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Cuando uno tiene la práctica como hacedor de políticas públicas, como técnicos solos y con experiencia van a ir desarrollando sus propias herramientas. ¿Sí? Así como Anderson propone 4 herramientas, pasos o fases muy sencillas, fíjense que Laswell definía como 6, 7, pero es más de su experiencia también. Así que bueno, igual a no desanimarse. La participación ciudadana. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre participación ciudadana y participación comunitaria? A ver, Olga, ya que estabas ahí, Olga. Profe. ¿Y cuál crees que puede ser la diferencia entre uno y otro? Ay, ahora me va a hacer pensar, ¿no? Sí, estamos para eso, para pensar y aprender pensando. Vaya cualquiera que se anime, ¿no? Dijo diferencia entre participación ciudadana y participación comunitaria. Y participación comunitaria. Comunitaria ya sería como ciudadana, yo entiendo que sería ya como dirigida a una cierta... Ciudadana sería todo y comunitaria una comunidad específica. Por ejemplo, si quiero dirigirme a la comunidad aborigen, solamente sería comunidad aborigen, algo así, o una comunidad barrial. Más. A ver, ¿alguien más? Profe. Sí. La participación ciudadana tiene que ver con que los ciudadanos toman un papel activo en la toma de decisiones y se sienten, o sea, nos tenemos que sentir responsables del bienestar de la sociedad. Sí, por ahí va, mejor, va mejorando. Bueno, ahí les muestro, miren. Cuando hablamos de participación comunitaria, sí nos tenemos que referir a cuando la comunidad se organiza frente a ciertas adversidades. ¿Sí? Por ejemplo, si en un barrio hay mucho robo, mucha delincuencia, se van a organizar, ya sea para elevar un escrito al ministro de Seguridad, para llamar a la prensa, ¿me entienden? Esto es participación comunitaria. Y la participación ciudadana, ¿sí? Este tipo de participación se establece cuando hay una relación estrecha entre la comunidad y las autoridades, ¿sí? Acá lo que van a hacer, ¿sí?, los ciudadanos que participan, que viven en comunidad, hacer ejercer sus derechos. ¿Sí? Recuerden que la participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho humano. Sí. Tenemos muy poquito tiempo. Sí. Profe, puede ser que tenga que ver con el grado de participación, ¿no? Porque, y con el tipo de participación que se da en función de la organización. No es lo mismo hablar de una consulta popular que hablar de un proyecto sociocomunitario, ¿no? O sea, hay como en esa diferencia, y me parece que por ahí, hace un rato también cuando hablaba de la participación, bueno, yo preguntaba, bueno, hay que ver qué tipo de participación es la que se busca, o cuál es el tipo de participación que estamos identificando a la hora de pensar una política pública.
Sí, exacto, pero bueno, está muy bien, eso lo vamos a profundizar en el último taller, sí, como les comenté, sí, la participación ciudadana tiene diferentes niveles, pero acá me interesaba que hagamos esa diferencia entre participación comunitaria y participación ciudadana. Yo puedo participar comunitariamente en mi barrio, no sé, plantando, yo vivo en un barrio nuevo y no hay muchos árboles todavía. ¿Sí? Yo puedo plantar un arbolito en la Plata Banda, pero yo vivo en la avenida. Esta es una forma de participación comunitaria. Y participación ciudadana hace referencia a la participación de nosotros como ciudadanos en los asuntos públicos. ¿Sí? La participación ciudadana es importante, ¿por qué? Porque nos lleva a ejercer nuestro derecho de participar en asuntos públicos, que es un derecho humano. ¿Sí? Esa es la diferencia entre participación comunitaria y participación ciudadana. Otro ejemplo de participación comunitaria puede ser cuando la comunidad se organiza para hacer los festejos por el Día del Niño, por ejemplo, en algún barrio. O nos podemos organizar comunitariamente para juntar donaciones para llevar al comedor del barrio. ¿Sí? Eso es participación comunitaria, pero participación ciudadana, grábenlo, tiene que ver con la participación de nosotros como ciudadanos en los asuntos del Estado, en los asuntos públicos. Eso Sí. sería, por ejemplo, cuando aumenta el gas. Cuando aumenta el gas se suele hacer consultas populares, no consultas populares, se llaman audiencias públicas, ahí está, no me salía, audiencias públicas, ¿sí? Ese es un tipo de participación ciudadana, se lo pongo entre paréntesis, porque no es vinculante en nuestro país. ¿Sí? Las audiencias públicas no son vinculantes, entonces para mí, sinceramente, es lo mismo, que participar o no participar. Porque si yo no estoy de acuerdo, la mayoría no está de acuerdo que me suban el 20% del gas, si al Estado, al fisco, no le cierra, no llegamos a juntar lo suficiente, entonces no importa lo que diga la sociedad, aumentamos un 20%, ¿sí? Ojo, eso lo vamos a ver en la otra clase, pero bueno. Es lo mismo que pasó con el aumento del boleto. O sea, se llamó a audiencia, digamos, se invitó a la ciudadanía. Y no van tampoco Claro, participan, porque pasó no es acá, vinculante. sí, pasó acá que se llamó toda la comunidad para que participe, y si yo le digo cuántos fueron, sí me va a Contame. creer porque lo está diciendo. Sí, ¿cuántos fueron? 3 personas. ¿Viste? Sí. Sí. Acá habían hecho algo parecido en Capital sobre la luz, me parece, o el agua, no sé, hace poco. Pero o yo el creo año que eso pasado. también, creo que también pasa eso de la asistencia de la gente, porque en general no se va a tener en cuenta la opinión de la gente. El aumento Claro. se va a dar igual y se va a hacer lo mismo, digamos, entonces como Sí, que la sí. gente decide no ir. No, pues sí, por eso le digo, o sea, mientras esto siga así, o sea, mientras no sea vinculante, o sea, es lo mismo. Por eso le digo, para mí es lo mismo. Profe, la participación comunitaria se daría más en los centros vecinales, ¿sería así? ¿Algo así? Sí, sí, se da en este nivel, en los centros vecinales. Profe, antes de que termine la clase, yo le quería consultar si es que había posibilidad de que estos PDF y el del viernes se subieran a la plataforma. ¿El del viernes no se subió? No. Bueno, yo hablo con ese Sache. Sí. Bueno, Dale, gracias, profesora. ya le digo. Me queda re poquito tiempo. Pero bueno, importante esto porque así ya nos metemos de cabeza en el último taller y hablamos todo de participación ciudadana. ¿Sí? Vayan buscando ejemplos, ¿sí? Los que viven en municipios, de alguna instancia de participación ciudadana que conozcan, no comunitaria, ciudadana. Profesora, ¿y emitir el voto en las elecciones sería participación ciudadana? Es ciudadana, sí, estás ejerciendo un derecho civil. De ciudadano, derecho ciudadano. Otra cosa, profesora, justo estaba hablando de la luz y el agua. Es la audiencia pública que se emitió de parte del ente regulador, que era cuando estaban las empresas EDESA y Aguas del Norte pidiendo un porcentaje, creo que estaba entre el 35 y el ente regulador, a partir de lo que solicitaban
los usuarios que, como dice usted, participan muy poco, a pesar de que hubo mucha publicidad, muchísima publicidad. Pedíamos por favor que participen, muy poquitos, y bueno, sí, se logró consensuar entre las empresas y los usuarios en un porcentaje menor a lo que estaban pidiendo las empresas. Sí, mira, pero bueno, yo creo que años van a pasar y no sé si algún día llegaremos en Argentina a que sean vinculantes y que realmente se dé participación a la ciudadanía en realmente, no en 100% en los asuntos del Estado. Si yo me comprometo a buscar casos de otros países, ¿sí? Para que veamos y analicemos y que digamos nosotros qué lejos que estamos. Pero bueno, no nos desmotivemos, igual nosotros tenemos que seguir para adelante y lucharla y lograr que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿sí? Para ir terminando, vamos a ver acá, importante, ¿no? Así esto me da pie para enganchar el taller que viene. Hay 8 principios fundamentales del diagnóstico participativo. ¿Sí? Cuando nosotros empecemos a trabajar como técnicos en esta materia y tengamos que hacer estos diagnósticos del territorio y participar a la sociedad, primero para que la futura política pública que desarrollemos tenga, sea centrada en las personas, o sea, tenga un enfoque de derechos humanos, para que esa política pública tenga impacto y sobre todo, para que esa política tenga legitimidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios que tienen que dar y ustedes tienen que respetar? El diálogo. Primero que nada, el diálogo. Se debe garantizar el reconocimiento del valor de la palabra de todos los interesados, ¿sí? Todos los que participan en un diagnóstico participativo cuentan y se los tendrán en cuenta, ¿tá? Igualdad. Garantizar condiciones de igualdad, transparencia y convocatorias que generen procesos reales de participación e inclusión. Sí, no sé, vivimos o vamos a hacer un diagnóstico, si quieren, en una comunidad rural, y fíjense en cuáles serían, no vamos a poner nada publicado por internet, que capaz que la gente no tenga internet. Sí, veamos la manera de que esas convocatorias a participar en estos diagnósticos garanticen la igualdad y la equidad, ¿sí? La equidad, sobre todo la equidad. Si yo le estoy diciendo que hay personas que unas tienen internet, la otra no, una escucha en radio, otra no le llega a la radio. Personas que saben leer y lamentablemente hay personas que no saben leer. Entonces fíjense en la manera de garantizar esta igualdad y equidad en estos procesos. Autonomía. La participación ciudadana en la gestión es un derecho humano y debe ser ejercido y manifestado en una interacción no impuesta, ¿sí? Esto hace referencia a que no tenemos que obligar a las personas, a la ciudadanía, a que vayan y participen de estos diagnósticos, ¿sí? Tiene que ser algo nacido, algo sentido, ¿sí? La forma de relación del ciudadano con la administración pública debe ser elegida por el propio ciudadano, no podemos imponerles nada, ¿sí? Por eso siempre está bueno hacerlos con talleres, con charlas, con cosas que motiven a participar, y que si participen una vez, estén tan motivados que vuelvan al segundo encuentro y sigan participando. ¿Sí? Y así van motivando, sí. Pero no sé, es mi impresión, usted que está en el tema, yo creo que a nosotros en la provincia de Salta vendría a ser, nos falta cultura o nos falta una educación en cuanto a la participación que tenemos como ciudadanos, y no hay capacitación. Por ejemplo, no hay un programa que capte a los chicos en el secundario, por darle un ejemplo, y a partir del 4º año les enseña a los chicos que por derecho tienen que participar.
Entonces, como comunidad no estamos acostumbrados, es como que el Estado se hace cargo y realmente somos nosotros los que deberíamos participar, pero no hay una cultura, no se nos enseñó, no se nos inculcó el tema de la participación. Me parece que mientras no se trabaje en eso, se va a seguir delegando todo en el Estado. Sí, en el Estado sin lograr por eso que cada vez que se Pero convoca, compañera, hay una ley que es la ley de niños y niñas y adolescentes que habla de protección integral, que la 26061 ya plantea que participar es un derecho. Entonces está la corresponsabilidad Estado-sociedad en habilitar los espacios de la participación. Para mí, participar se aprende participando. No hay forma de que la persona se levante una mañana y diga, yo quiero ser una persona activa en mi comunidad. Tiene que suceder un proceso y tiene que comprender la importancia de ese proceso. Y ahí está la necesidad de focalizarlo. Sí, pero si yo creo que si como sociedad no te enseñan que es tu derecho y no te dan las herramientas para que vos puedas, herramientas en cuanto a conocimiento sobre el derecho a tu participación, no creo que ejerzas ese derecho. Eso sí, Por eso Ángela, me eso parece sí es importante verdad, desde la secundaria. Los chicos no tienen ni idea es verdad. de que Sí, a ver, tienen sigamos. derecho de participar. Sí, tenés razón, es verdad. Sí lo vemos. A ver, yo que trabajo mucho con esto hace mucho tiempo, y no hay una cultura de participación. Igual no hay una cultura de los jóvenes en participar en la política. O sea, la política bien entendida, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos, tienen que desde chicos, cuarto año, ya empezar a meterse en los centros de estudiantes, a hablar, decidir, involucrarse. Si eso lo hacen desde chicos, cuando seamos grandes, cuando sean grandes, van a tener cierto conocimiento y esa autonomía para participar voluntariamente. Listo, yo siempre les estoy diciendo a mis chicos, vamos, avancemos chicos, respeto, ¿sí? Todos los aportes de los ciudadanos son importantes sin importar su liderazgo, reconocimiento, edad, género, ¿sí? Todos son fuentes de información, de conocimiento, de experiencia y análisis. Por eso es fundamental considerar todas las posturas y opiniones. No porque sea una fundación más grande, o sea, si estamos hablando de que participe una organización social, si una grande, renombrada, no me sale ninguna en este momento, sí va a tener más poder o su palabra va a pesar más que otras. Sí, hay que respetar las voces de todos. Compromiso, ¿sí? Cumplir con lo acordado en cada espacio o dinámica de participación, de manera que los ciudadanos lleven a cabo el seguimiento de todos los compromisos y acuerdos que se vayan dando en el marco de su participación. ¿Quién está hablando? Magalí, yo creo ante todo que el Estado, cuando implementa y aplica una política pública, se tiene que hacer cargo, o sea, porque, por ejemplo, en el caso de la ley esta que habla, por ejemplo, del aborto, o sea, yo hablaba mucho, bueno, refiriéndome a lo del político, ¿no? Porque dice, no, porque todo el mundo dice el pañuelo verde, pero en realidad hay cosas, o sea, sobre eso hay muchas cosas más, pero la gente no las sabe. ¿Y es porque la persona que tiene que enseñarlo no entra al lugar, o sea, no entra a los barrios carenciados, y es lo mismo que pasa, o sea, le damos la leche a la gente en las comunidades, y la gente, el grave problema de la gente, ¿por qué la vende? Porque nunca se le enseñó cómo hay que hacerla la leche. O sea, yo siempre digo que para que se implemente también se debe... Ay, se te cortó. Bien, bueno, sigamos. Guía y liderazgo. Sí, es importante que la entidad oriente a la comunidad y actores convocados para potenciar las propuestas de todas las personas. ¿sí? Que sea bien usada. Se te corta, Marilita, con... Sí. No te escuchamos, se corta. Comunicación. La entidad... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Por ejemplo, yo tengo mi hija que está en cuarto año y ya va a la técnica 6. Y ellos, por ejemplo, en el colegio, la parte de gobierno de Salta, o sea, en el Ministerio de Educación, implementaron, por ejemplo, la física al alcance de todos. Ella son 6 años en la técnica 6 y ella saldría como técnica química. Y ellos lo que están implementando es lo que dejó el legado el profesor Córdoba, y
Y fíjese que de 600 chicos que van a la escuela, solamente 4 alumnas asistieron a clases que son los sábados en la UNSA. Y una de esas 4 es mi hija. Y ella está tan, digamos, interesada en lo que es la física, que es lo que usted estaba diciendo, digamos, la participación ciudadana y comunitaria. Y, por ejemplo, los chicos están implementados, pero la verdad que no todos están así, no todos llegan, ella está claramente que quiere ser una ingeniera nuclear. Entonces, realmente cuando uno tiene esos principios, esos valores de decir yo voy a hacer algo, ahí sí uno participa, digamos, pero si no, no. Exacto, O sea, me sí, pasa con mi hija, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo trabajo en la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSA, que es la que está implementando este programa. Cuando se da fuera de horario de clase, no van a participar. No van a participar. Vi una foto Profe, lo esta que pasa semana. es que Vi una foto esta semana que se hizo en horario del colegio, ¿sí? Y estaban todos, pero bueno, eso iba, ¿no? Que tampoco es que el ciudadano se tiene que involucrar a la fuerza. O sea, a mí me encanta esos 4 que fueron, es suficiente, ¿sí? Porque fueron con un sentido de pertenencia, ¿sí? No obligados, ¿sí? Fueron porque quisieron hacer. Claro, y es un sábado a las 9 de la mañana hasta las 2:30. Sí, bueno, lo mismo tiene que pasar, sí, lo mismo tiene que pasar con esta participación que les comentaba acá, ¿no? Que tiene que tener cierta autonomía, no ir obligados a participar en un debate, en una audiencia. Si es necesario para aumentar esto, si nosotros lo expresamos en un indicador a esto, qué porcentaje de la población participa, y bueno, va a depender de las ganas y la capacidad que tengan las personas realmente para participar en los asuntos. Profe, y ahí de los contextos y de las situaciones particulares en las que los niños y las niñas pueden desarrollarse, porque no todos están en las mismas condiciones ni se les ha garantizado a todos de igual manera los derechos. Entonces, ante esa situación, los procesos de participación van a diferir. No va a ser lo mismo participar para un niño que ha crecido con todas sus necesidades básicas satisfechas que participar para un niño que no ha tenido las mismas posibilidades, ¿no? O sea, en relación a la participación infanto-juvenil, me parece que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, no caer en reduccionismo. Por ejemplo, el tema de los centros estudiantes. El centro estudiante es una forma de participación estudiantil, sí, es una forma. no es la única ni la más válida. Hay un montón de otros espacios en los que se puede participar que no necesariamente sea la conformación de un centro de estudiantes. El centro de estudiantes es el órgano, obviamente, de mayor representatividad para los estudiantes, así como las asambleas, pero eso no quiere decir que no existan otras formas de participar. Entonces, y por ahí hay que tener hablamos de cuidado la con igualdad esa y la reducción equidad. Sí, haciendo referencia, que no todos los niños tienen el mismo desarrollo, si querés. Por eso hablamos acá de la igualdad y la equidad. ¿Sí? Sí, te reentiendo cómo va. Bueno, para terminar, porque tengo que entregar la plataforma, si no me desconectan de una. Comunicación. Sí, la entidad, sí, que esté a cargo de este diagnóstico participativo, debe tener como criterio la importancia de comunicar en doble vía. ¿Qué significa esto? Siempre informar a la comunidad y a los actores convocados, ¿sí? Las acciones, situaciones, decisiones que se van tomando, así también como escucharlos, ¿no? Y tener en cuenta todas las percepciones que se den en el proceso de participación. Y por último, la adaptabilidad, si es otro principio importante que deben tener en cuenta, que hace referencia a todas las herramientas y el equipo de trabajo deben tener parámetros y estándares de ejecución, sí, seguro que sí, pero según el caso deben ser adaptadas, ¿sí? Al terreno y a la comunidad, considerando las particularidades que tenga cada una de estas comunidades o territorios donde nosotros vayamos a querer implementar o desarrollar diagnósticos participativos. Ay, me cansé de hablar. Bueno, yo les digo, hasta aquí llegamos por hoy. Creo que ha sido un taller bastante enriquecedor, no me sale la palabra. Y nos estaríamos encontrando, ya les digo, vuelvo a repetir, el 19. ¿Sí? Profe, disculpe, tuve problemas. Enriquecedor, ahí está.
Tuve problemas para entrar a la plataforma y el tema de la asistencia no pude escucharlo. El tema de la asistencia, ¿qué es? ¿Qué no escuchaste la palabra clave y todo eso? Claro, sí, profe. ¿Cuál es tu apellido? Solaba Medina. Qué linda la clase, escriben ahí. Gracias. La otra clase va a estar re linda. No nos queremos ir, dice. ¿Quién pone Noelia? Noelia anda a descansar. Ay, pará, me quedé leyendo. ¿Cuál es tu nombre? Repetime. Solaba Medina. Solaba. $22.25, principio. Bueno, la otra clase va a Profe, estar la re próxima lindo. clase, 19 de junio. Sí, 19 de junio y vamos a ver participación Feriado. ciudadana. 19. Sí, 19 de junio es feriado. Sí, profe, lo pasan el 17, hacen feriado largo. Me muero muerta. Profe, tenemos ¿no la podemos tener clase igual? No, porque no, yo no tengo problema, pero no podemos hacer trabajar a nuestro tutor. Bueno, ya lo organizo, yo no me di cuenta, siento que tenemos ahí, tenemos 20 el Día de la Bandera y tenemos Güemes, así es, tenemos Güemes Claro, esta semana. sí. Claro, Güemes el sábado 17 y el lunes 19 ya dan feriado por el 20. Bueno, lunes y... lo veo de organizar esta semana, ¿sí? A nuestro último taller, yo acá me lo marco, no me di cuenta, chicos, perdón. Profe, una consulta. La clase de hoy, ¿cuándo va a estar subida en plataforma? Yo estimo que mañana, ahora se va a procesar. A ver, le preguntemos, Nelson, ¿estás? No está Nelson. Ahí está conectando audio. Sí. Lo más probable mañana. Bueno, Nelson, por favor, te pediría si serías tan amable de subirla hasta mañana, porque ya lo que estamos haciendo otra carrera también. Viste que estamos todos a full, con que ya se aproximan las fechas de terminar las materias, y como para no atrasarnos, o no sé si existe la posibilidad de que cada uno pueda grabarla la clase desde Zoom. La verdad que desconozco yo el uso de la plataforma, no estoy canchera, digamos, porque por ahí si se puede grabar por Zoom y ustedes nos podrían enseñar, entonces ya no, bueno, ya la suben cuando sea posible, digamos, pero si no, era pedirte por favor que puedas agilizar el proceso de subirnos la clase, eso sería todo. Sí, mañana antes del mediodía o si puedo, esta noche a última hora. Muchísimas gracias, Nelson. ¿Sí? Eso es. No, gracias a ti. Hola, profe, soy Diego Díaz. Sí. Aparezco como Ezequiel, que es el nombre de mi hijo, no le puedo cambiar la pantalla. También quedó pendiente subir el PDF de la sesión 2, que no se subió al final. Y ¿De bueno, qué el materia PDF. me hablas? ¿De qué materia? Esta de políticas públicas, ¿De la sesión 2? de la sesión 2 se subió el PDF. Qué raro, Nelson toma apuntes. Lo ¿Cuál pedí PDF? también a... Estoy justo en plataforma. El PDF de la dos. sesión 2, lo que pasa a la profe como diapositivo o en PDF. ¿El PowerPoint? El PowerPoint, sí. Nelson, Yo te lo eso había es lo que pedido por mail. Yo te lo pedí por mail, me dijiste que sí estaba subido y te dije que no, y bueno, quedó ahí pendiente. Sí debe estar entonces. A ver. Nelson, No, yo lo hola, ¿qué revisé tal? ¿Cómo estás? hoy y no estaba. Nelson, ¿me escuchas? ¿Sí? Hola. Nelson, ¿sabes qué te voy a pedir? Por favor, si puedes pasar, subir los PowerPoint a la profesora, para que nosotros tengamos una mayor posibilidad de poder entender todas las clases, porque si no se nos complica. Y a veces nosotros te mandamos mail y no nos responde. Entonces se nos complica mucho porque la mayoría trabajamos
y estamos haciendo otra carrera, y por ahí se nos amontonan todos los prácticos que hay que presentar, y bueno, por eso te pido por favor, sí, que trates de poder subir los PowerPoint, así no estamos molestándote permanentemente con los mails, ¿sí? Gracias. Bien, yo ya le pasé a Nelson el de hoy, ¿sí? Sí te pasé, Nelson, ¿verdad? El de hoy, Sí, por mail. Por mail y por WhatsApp, creo. Pero sí te pasé por mail. A ver, por las dudas, vamos a chequearlo. Pero bueno, ese se tiene que habilitar ahora a las 7, hasta mañana antes de las 12 de la noche. ¿Mm? Profe, ¿cómo nos vamos a enterar cuándo es la próxima clase? ¿Por plataforma? Sí, por plataforma. Le voy a pedir a Nelson, como la próxima clase ya sería taller 4, Nelson, por favor, para el taller 4 podés habilitarme un foro de consulta de la sesión. sí. Y ahí, ¿sí? ¿Te parece? Y ahí yo voy anunciando todo lo de la última parte, digamos. ¿Te parece? Ahora lo habilito. Perfecto. A ver, yo estoy viendo acá. Me pasé el video. Sí, ahí te pasé por... Ah, no, el de la clase de hoy no. Es verdad. Yo te pasé un PDF. Ahora te paso, Nelson, el PDF. Bien. Ahora nos PowerPoint. desconectamos, que ya estamos en hora. Sigue el PowerPoint de hoy. Ahí te lo paso, si vos ya se lo subís hoy mismo, ahorita, a los chicos. ¿Mm? Gracias, profe. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Como alguien dijo, cada vez más interesante y más complicado. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, profe. profe. Excelente la clase. Gracias. Bueno, ahí te paso, Nelson. Perfecto. Ahí me desconecto. Nos vemos.